En el capítulo 3 del Gran Gatsby hay una frase que siempre me llamó la atención. La dice Jordan Baker, la amiga íntima pero que no cercana de Daisy, ese amor imposible de Gatsby. Está con Nick en medio de una de las grandes fiestas que organizaba Gatsby y que eran un poco como las fiestas de Blas en las que todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. Y en medio de todo ese torbellino de jazz, confeti y cócteles, le suelta a Nick: me encantan las fiestas grandes. Son tan íntimas. En las fiestas pequeñas no existe la intimidad. El otro día en Londres, en Wembley, en el concierto de Oasis, entendí de repente mejor que nunca el verdadero significado de esta frase de Jordan, de esa intimidad que tienen las fiestas grandes. Porque rodeado de 80.000 personas, en una ciudad que no era la mía, bajo una lluvia de vasos de cerveza, en el mejor de los casos, con fuegos artificiales, efectos psicodélicos visuales en las pantallas, con miles de móviles a mi alrededor en el aire, con focos y altavoces y con un hooligan cantándome al oído los coros de Supersonic por algún extraño motivo, sentí, sin embargo, esa intimidad de la que hablaba Jordan en el Gran Gatsby. Porque en medio de todo eso, en medio de ese torbellino, entre seres queridos y absolutos desconocidos, me acordé brevemente de estar con un amigo en la valla del colegio compartiendo los auriculares del Discman para escuchar la última canción de Oasis. O del verano aquel en el que un chico del campamento clavó con chinchetas un póster de los hermanos Gallagher y de cómo me miraban desafiantes día y noche, día y noche. Y pensé que quizá eso sea lo más alto a lo que puede aspirar a alguien que escribe, ya sean canciones, libros, artículos, anuncios, películas o newsletters, lo que sea. Crear una fiesta grande donde alguien, en medio de la multitud, se sienta íntimamente acompañado. Ya dijo esto mejor que nadie Marcos Ordóñez en sus diarios, que los mejores libros, como las mejores canciones, provoca la sensación de que hay un alma gemela, más mayor o más joven, da lo mismo, vagando por la ciudad y que escribe como canta, para ti, solo para ti. De esto va el episodio de hoy, de libros de verano, de libros que te acompañan aunque estés en la playa, en un tren, en la montaña, en una isla desierta o en un café lleno de desconocidos. Libros que hacen del verano algo más que una estación, un lugar al que volver, como un recuerdo, como una canción. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Nos tomamos hoy un Seagrams tónica, veraniego, refrescante, pero sobre todo, sí, lo sabes, chisporroteante, con Claudia Legasa de Notes on Books. Hablamos de libros, de viajes, de historias, de ensayos, de romances, de sagas y de clásicos. Tienes todos los libros mencionados, así como los autores y las editoriales correspondientes, en las notas del podcast, pero por si faltara alguno, ya sabes
que me puedes contactar por redes sociales y por donde quieras. Buen verano, allá donde estés. Yo seguiré la semana que viene probablemente, porque no hay mejor sitio que estar que el hotel. ¿Qué tal estás, Claudia? Muy bien, Javier, muchas gracias. ¿Cómo está yendo tu inicio de verano? Pues todavía no ha comenzado en realidad. Estuve unos días en Biarritz y bueno, pues poco a poco. Ahora me voy a la Costa Brava unos días también, así que comenzándolo. Con libros, supongo, de compañeros de viaje, ¿no? Porque eres una gran lectora y te gusta todo lo que hay alrededor de libros y la lectura, ¿no? Eso es, sí. O sea, yo creo que los libros al final no son solo las historias como que nos cuentan, sino nuestros acompañantes en todos los viajes o en toda nuestra vida en general. Y de hecho, por eso quería invitarte a hablar conmigo, porque, no sé, llevo 2 semanas que recibo muchas preguntas de oyentes o de lectores que me dicen libros para el verano. Y me parece un concepto interesante, el de qué son los libros de verano, ¿no? ¿Existen o no existen? ¿O qué tenemos en la cabeza cuando buscamos algo especial para irnos de vacaciones y que nos hagan esa compañía que tú has dicho muy bien ahora? Y luego, aparte, como has creado un espacio que se llama Notes on Books, que me parece muy interesante la iniciativa y el proyecto que hay alrededor de pues dar esa importancia a los libros, pues hacer clubs de lectura y todo esto, y has colaborado con alguna marca. Pues me parecías la invitada ideal para charlar de esto, de los libros de verano. En primer lugar, ¿existen o no existen? Y para ti, ¿qué es una lectura de verano? Pues mira, justo cuando me escribiste, yo también estuve pensando como un poco en el concepto este de qué es un libro de verano, ¿no? Porque hay una distinción entre el libro de verano que nos llevamos a la playa o que nos llevamos a nuestras vacaciones y el libro que de repente leemos un 10 de febrero de camino a la oficina. Hay como esta distinción y lo primero que me vino a la cabeza, que no sé si te pasará, es un poco esta casi connotación negativa que se asocian a los libros de verano en el sentido de que pueden parecer como un poco como que sin más, que no tienen casi importancia o que son como mini cositas que están ahí fáciles, y en realidad estoy en contra de eso porque al final esconden historias que nos acompañan en todos estos viajes y en todos estos momentos más importantes, que son cuando pues estamos sin distracciones, pasamos más tiempo de calidad, estamos con nuestra pareja, descubrimos nuevas cosas. Y justo comentándolo el otro día, que te he comentado antes, mi amiga Clara se dedica a todo el sector del turismo y su familia tiene como diferentes hoteles, entonces ella está como muy en contacto con todo este momento, turismo, vacaciones, verano. Gente de paso, tal. Eso es. Entonces, para ella estos 2 meses al final son como el pico más grande de trabajo que tiene. Y me decía, Clau, yo siempre es como que intento transmitirle a mi equipo la importancia y el respeto que tenemos que tener con los clientes que acogemos en nuestros hoteles, no solo porque invierten parte de su dinero en escogernos frente a la competencia que tenemos de otros hoteles, sino también porque al final invierten el tiempo de más calidad que tienen durante todo el año, que es el verano. O sea, mucha gente, las únicas 2 semanas que tienen para desconectar son las 2 semanas de agosto. Entonces es el tiempo, como te digo, como de eso, de estar más presente, de estar con tu familia, con tus hijos, con tu pareja. Y me hizo gracia como esta conexión entre su profesión y los libros de verano, ¿no? Porque al final los libros de verano también hay una como preparación de cuáles te llevas, sí, cuáles metes en la maleta. Entonces como que me encantó como un poco esta conexión. Y yo creo que también un poco lo que comentabas de Notes on Books, al final mi intención es como que los libros sirvan como de excusa para contar muchas historias, ¿no? Para mí tienen mucha conexión, pues eso, los libros con los viajes, porque al final de cada sitio en el que estoy me acuerdo qué libro me estaba leyendo o en qué momento vital estaba leyendo ese libro. Entonces como que no son solo las historias, sino lo que hay detrás y cómo nos acompañan. Y justo los libros de verano tienen esta característica frente a otros porque ocurren en un tiempo como que
por ser tan breve, es muy preciado, ¿no? Sí. Y Clara, por ejemplo, también me comentaba el concepto de ligereza, que yo creo que es un poco... bueno, todavía no me he ido de vacaciones, entonces no sé cuáles me voy a leer este verano, pero un poco echando la vista atrás todos los que he leído en otros veranos, el concepto de ligereza es como un poco el denominador común de todos los que me he leído, ¿no? Que son historias que al final igual no tienen como una profundidad tan evidente o tan importante, pero que son accesibles, son fáciles, son ligeros, son frescos, incluso también como en el tamaño, ¿no? Que son libros como pequeñitos, porque al final el verano también, o no. Sí, pero entiendo que hay un tema logístico ya, claro. Solo que no vas a... Primero, cómo los transportas o en la maleta o en el capazo de playa o en tu bolso, y segundo, que al final en el verano yo creo que hay más oportunidades para estar pues en una terraza o en un chiringuito o en una playa y poder sacar el libro, ¿no? Entonces, que sea como pequeñito y ligero también como que ayuda un poco. Y luego hay una, yo creo, que nos puede darnos, nos puede parecer hasta frívolo llevar un libro y dejarlo en la toalla, un libro de alguien muy sesudo o algo así, que te parece como una casi seña de poco respeto, ¿no? Pero a mí también me gusta leerme libros que son contradictorios con lo que podría parecer el verano. Por ejemplo, me encanta esa escena, ese fotograma de un capítulo de Mad Men en el que sale Don Draper leyendo a Dante la Divina Comedia, el infierno, en una silla en la playa, ¿no? Esa imagen de el descanso, lo idílico, la relajación con un libro denso y que te mete ahí, también lo disfruto mucho. Esos libros, lo que digo, ¿no? Libros oscuros en sitios luminosos, me gusta esa mezcla. Ya, total. Y no sé si te pasa, pero a mí me encanta como estar en la playa y de repente como tener a alguien al lado y que se esté leyendo un libro, intentar ver un poco la portada a ver cuál es. Sí, es uno de mis ejercicios favoritos. Y luego están las personas que cubren las portadas de los libros, que a mí me ha pasado, lo he visto bastante. Sí. Y en hoteles y demás, como que de repente bajan con su librito pues a la piscina o lo que sea y tienen como la cubierta tapada, entonces no sabes qué libros están leyendo y digo, o sea, me parece como que hayas hecho el ejercicio como de taparlo. Sí, pero que ahí dices, yo también lo veía mucho en el metro, eso, más antes, pero mucho en el metro. Y yo siempre pensaba esto, que es por un instinto de protección del libro, o sea, lo voy a forrar para que no se me estropee con el paso de los días, y más o todo si estás en la playa con el mar y demás, o es por verdaderamente pudor de tapar lo que te estás leyendo, que yo automáticamente asocio con alguna novela semierótica. Ya. Pero sí, me parece como, además me genera eso casi necesidad de saber de colarme cuando esté en el agua a ver ojear qué está leyendo. Totalmente. Sí. Pero a mí nada me gusta más que ese libro de playa como un poco con las hojas de la sal, ¿no? Un poco doblado, arrugado, que reconoces que está contigo ahí, eso como despeinado, ¿no? Me imagino. Y que se pegan las hojas a veces por el agua. Hay una viñeta del New Yorker que habla de eso, ¿no? Como salen dos libros hablando entre ellos y uno es como, parece casi con el pelo así como surfer, ¿no? De haber estado en la playa. No, al final los libros es lo que comentábamos, que guardan historias y que nos acompañan a cualquier sitio que vayamos. Y yo, por ejemplo, tengo como la costumbre siempre de escribir la fecha y la ciudad donde lo comienzo y la fecha y la ciudad donde lo termino. Entonces, a veces, pues si vuelvo a los libros que me he leído anteriormente, de repente lo cojo y veo pues París 2014 y luego la fecha septiembre 2015. Entonces, como que me hace ilusión también como transportarme de alguna manera al momento en el que me lo leí. Sí, y además eso, en verano, a lo mejor el resto del año no, pero en verano sí que, yo me acuerdo de los viajes que he hecho en verano, que estaba leyendo en cada viaje. Me acuerdo de cosas muy raras, de estar leyendo en una noche sin aire acondicionado en Atenas, con un amigo al lado roncando, leyendo unas memorias de Loquillo, de Barcelona. Recuerdo leer a John Fante, que me encanta en verano, o a Antonio Orejudo en otro viaje que hicimos por Estados Unidos. Es como el primer
la primera vez es la primera postal que me viene de esos lugares, de esos viajes, cuando me acuerdo de qué estaba leyendo y qué libros me llevé. Totalmente. Y luego también el otro día estuve hablando como del concepto este de por qué leemos o por qué nos gusta leer, ¿no? Y más que se acentúa un poco en verano de esta actividad de visualizamos como la playa y nos vemos como con un libro frente al mar. Y yo siempre he pensado que al final leemos o yo en mi caso, por un acto como primero del poder de abstracción que tiene la lectura en mi vida, en el sentido de que todos mis sentidos como que se focalizan en esta historia y hay veces que igual en momentos un poco más delicados pues me ayuda a desconectar de lo que me está pasando, pero luego también por este sentido como de curiosidad, de saber cosas y de escuchar como otras historias y otros puntos de vista, ¿no? Y con esta amiga Clara, ella me decía, eso está fenomenal, pero yo al final, que estoy en contacto con tantas personas durante todo mi día, que al final son de paso, que van y vienen y que además proceden como de lugares totalmente remotos y de circunstancias totalmente diferentes a las mías, para mí el leer es un ejercicio como de ser más tolerante en mi vida en general. Y me hizo como reflexionar sobre eso, y porque no lo había pensado y dije, claro, cuando tienes la capacidad... y también un poco como el acto de casi de humildad, de saber, de decir, bueno, es que no sé nada, pero quiero conocer otros puntos de vista, otras historias. Suena un poco cliché, pero como tener como la mente súper abierta te hace ser mucho más tolerante. Y ella en su profesión, por ejemplo, me decía, es que para mí es un don el poder entender por qué una persona no piensa lo mismo que yo, o por qué igual, pues no sé, cosas que no entiendo por mi contexto social, por qué otra persona sí que lo piensa. Y entonces gracias a la lectura yo creo que eso nos ayuda muchísimo y me hizo pensar como en eso mucho. Y volviendo un poco a lo del poder de abstracción, yo creo que en vacaciones y en verano se acentúa muchísimo más, porque ya el solo hecho de irnos de vacaciones implica una abstracción, porque queremos como huir de nuestra rutina o de lo más cotidiano, buscamos el hotel más boutique o la playa menos concurrida para alejarnos de todo lo cotidiano, ¿no? Entonces, también ese ejercicio de abstracción está relacionado con la lectura y me parece como bonito. Bueno, entonces, ¿qué selección has hecho de libros de verano? ¿Qué te vas a llevar o qué te has llevado otros veranos? Claro. Y que, pensando en los oyentes que nos han preguntado, ¿cuáles son algunas de esas recomendaciones de libros de verano? Bueno, lo primero es que a mí me pasa un poco igual y es que a ti, y es un poco contradictorio con el propósito de Notes on Books, porque al final lo que hacemos es como recomendar nuevas lecturas y tal, pero ese acto como que me parece muy pretencioso en el sentido de que me viene gente que igual pues no conozco tanto. Clau, ¿qué me llevo este verano? Y digo, pues no lo sé, no tengo ni idea. Es muy difícil eso. Pero volviendo a lo que hablábamos, yo creo que al final el concepto como de ligereza está como presente un poco en todos los libros que he pensado y lo he dividido como en varias categorías, digamos. Bueno, aquí antes de nada, vale. Yo he puesto unas reglas. Es verdad. Que no por parecer aquí un dictador, pero mi único comentario era que no fueran libros de gente que ha pasado por el hotel hablando conmigo. Porque, pues para salirnos un poco, ya esos libros que he hablado con estos escritores, escritoras que han pasado por aquí, pues la gente puede curiosearlos y todo esto. Y era por cambiar un poco, ¿no? Por ver otros libros, otras historias, otras editoriales, conocer un poco algo distinto y curiosear, que es el propósito de esto. Sí, y además me he dado cuenta que estoy bastante influenciada por tu podcast porque la gran mayoría de libros que había pensado en un primer momento eran de invitados que habías traído. Pero bueno, he echado un poco la vista atrás y los he dividido como en varias categorías, ¿no? Que ahora vamos a comentar, pero yo creo que para mí los grandes como más que tienen que tener los libros de verano es o bien que el verano sea como un protagonista de la propia historia, o bien un romance, que yo creo que siempre nos apetece, sagas o relatos. O libros también que te hagan, o a mí me pasa que, por ejemplo, para mí septiembre es como
el inicio del año, ¿no? Entonces, como me apetece también leer en agosto como libros que me motiven de alguna forma para volver a la rutina o para volver un poco a la ciudad. Entonces, los hemos clasificado como en estas 4 categorías y dentro de cada una, ahora vamos a hablar de varios, pero fíjate, el primero como que me vino a la cabeza, no me digas por qué, es Buenos días, tristeza, de François Sagan. Yo creo que estoy influenciada porque ahora han vuelto a adaptar la película, o sea, no sé si se ha publicado ya, del libro y como que he visto como varias imágenes del rodaje y tal, entonces como que, no sé, creo que estoy influenciada un poco por eso, pero es un libro que me leí hace muchísimo tiempo, que tampoco tenía como en mi mente y de repente cuando me comentaste la idea fue como el primero que me vino. Es una novela como muy cortita, que en su momento fue como también como muy polémica, porque fue una novela que ella escribió con 18 años, que eso yo no lo sabía. Y se hizo millonaria con la novela. O sea, me parece brutal. De hecho, mira, me viene fenomenal que menciones a François Sagan porque estoy teniendo un verano muy saganesco. Acaba de sacar Superflua, el libro François Sagan a toda velocidad, que son sus memorias escritas por Marie-Dominique Levière, y me ha encantado el libro, me ha parecido buenísimo. Y yo no conocía tanto la historia de François Sagan, es curioso. Me leí hace muchos años el libro de Buenos días, tristeza, porque lo heredé de mi bisabuela. Fíjate, que lo tenía escrito y apuntado cosas. Y me gustó, pero se quedó ahí. Y ahora de repente, a raíz de leerme estas memorias, me he empezado, esta biografía, me he vuelto a leer, por ejemplo, un libro que dicen aquí que es el mejor de François Sagan, que es Con mi mejor recuerdo. No me lo he leído. Son un librito de pequeñas estampas de lo que ella, en forma casi autobiográfico, de sus libros, de sus recuerdos de Billie Holiday, de sus problemas con el juego, porque jugaba en el casino, pero a un ritmo y con una presión, y cuenta cómo casi se arruina 3 veces sus veranos en Deauville, en Honfleur, y me parece divertida, genial por momentos, irreverente, brillante, y lo estoy disfrutando muchísimo a estos libros de François Sagan, que tampoco no era una autora que yo tuviera ahí presente, sí. Y que además en verano es muy buen momento también para redescubrir clásicos. Ya, eso es verdad. Lo hago yo siempre, como me gusta de vez en cuando darle suena muy pretencioso, pero darle una oportunidad, ¿no? Libros que crees que has leído, que conoces, pero yo qué sé, Wilkie Collins, Pérez Galdós, Edgar Allan Poe. Yo me acuerdo de eso, de veranos, que a lo mejor digo, voy a enfrascarme ahora con este. Vino aquí Pili y también me dijo, justo me acabo de leer Moby Dick, y hay que reivindicar estos clásicos en verano también. Y Sagan es una clásica, entonces también es un buen por eso momento. me sorprendió, porque no la tenía como tan en mi mente, pero justo también me lo leí en un verano, y es una novela como muy cortita, que está ambientada, o sea, para mí entra en la categoría de los libros que hemos dicho, donde el verano es como un protagonista más, porque está ambientado como en la Costa Azul, en el sur de Francia, y además el imaginario de la historia es bello, o sea, es una familia burguesa, la protagonista es Cécile, que tiene 17 años, y pasa como su primer verano con su padre, su amante, o sea, el amante del padre, y luego el padre conoce a otra mujer, pero es como el primer verano que están sin su madre. Sí. Entonces al final es como una historia en la que pues, nos presenta como los primeros pues, amores de ella, miedos, también hay ahí como una relación un poco complicada con el padre y con las mujeres de su padre, entonces como que es un imaginario que en realidad está como muy presente el verano, muy apetecible, es fresca, es cortita y ella me parece espectacular, y le echaré un vistazo a sus memorias, a la biografía. ¿Qué más tienes así de libros de verano? Pues mira, un poco más contemporáneo y más reciente, que me lo leí el año pasado, La seducción, de Sara Torres.
A Sara Torres la leí en su primera novela, que me parece que también fue como un poco... Lo que hay, ¿no? Sí. Tengo aquí, justo, lo que hay. Sí, fue también, o sea, tuvo bastante buena acogida, pero yo creo que La seducción a mí me gustó más también por un poco este momento en el que lo leí, ¿no? Que fue verano, está ambientada en la costa catalana y es una historia entre dos mujeres. Una de ellas es fotógrafa y la otra es escritora. Entonces la fotógrafa le propone a la escritora pasar unos días con ella para retratarla mientras escribe su novela. Entonces es una historia como, pues eso, entre dos mujeres, donde uno de los temas principales y de los que ella reflexiona mucho, no solo en el libro, sino en otras entrevistas que he escuchado de ella y demás, es como todo el momento del deseo, de la seducción, de también un poco la ternura. Y hablando de la ternura, ahora me vino como un libro a la cabeza. Todo este momento como que me pareció como una historia preciosa y que no estaba tan acostumbrada a leer, ¿no? Porque al final, como las historias entre dos mujeres, no estoy tan acostumbrada, y me encantó y me pareció que estaba súper bien escrito, y ella, de hecho, me parece una escritora súper buena. Y lo vas a hilar con La ternura de Paula Ducay, Justo. ¿no? Te he visto... Justo. Aquí lo tengo también. La ternura también es como un libro ambientado en el verano, que también trata un poco En sobre... Italia, concretamente, sí. ¿no? Se va... Naira es la protagonista. Justo. Trata sobre... Naima, perdón, Naima. Sí, es como un triángulo amoroso, en el que pues dos compañeros de trabajo se van de vacaciones con la mujer e hija de él. Entonces, bueno, como que... Hay una diferencia de edad, además, Sí. había, ¿no? Y con la abuela, o sea, con la abuela de la niña y todo esto. Justo. Sí, es como bastante... O sea, la ternura y la seducción es como que se me complementan un poco, y uno me recuerda a otro, salvando las distancias, pero tratan como temas, lo que hemos dicho, como el afecto, un poco estas formas como quizás de cariño que no solemos estar acostumbrados, pero que también se da, la seducción, por supuesto. La ternura en concreto es como una novela como súper breve, y también como me la leí en un verano y es muy fácil. ¿Y qué más? Bueno, Paula Ducay, que es además la que lleva el podcast Punzadas Sonoras. No lo conocía. Sí, Punzadas Sonoras es un exitazo de podcast. Lo hace con Inés García y es un podcast en el que hablan mucho de libros y de filosofía, y ha tenido un gran éxito. Así que... Bueno, yo creo que es su primera novela, ¿no? Sí, además eso, con Alta Marea, ya ha funcionado muy, muy, muy bien. ¿Cuáles Vale. más tienes en tu lista de Pues mira, libros de verano? Siguiendo un poco en la categoría donde el verano es como un protagonista principal, este es un libro que no me digas por qué, pero he recomendado mucho, quizás con un poco de atrevimiento, porque en realidad luego, o sea, como que lo he estado ojeando estos días y digo, madre mía, o sea, no entiendo por qué lo recomiendo tanto, pero a mí personalmente me encanta y me transporta mucho a verano, que es El amor dura 3 años, de Frédéric Beigbeder. No sé si lo he dicho bien. Sí. Pero bueno, está escrito como en primera persona. Él es un periodista como de la clase alta parisina, y básicamente está como atravesando un desamor, y su teoría es como que el amor efectivamente dura 3 años, ¿no? Y él lo clasifica como el primer año pura pasión, el segundo año ternura, y el tercer año la ruptura. Sí. Y entonces como que son casi mini relatos, porque cada capítulo está como, o sea, es muy breve y está como escrito casi en forma de diario, ¿no? Entonces nos lleva como en todas estas fases del amor, en las que pues conoce a una chica, luego pasa esta fase como un poco más de enamoramiento. Entonces, bueno, me pareció como divertido, está escrito con mucha ironía, con mucho sarcasmo, tiene también puntos de humor negro, entonces es divertido. Y es un libro que he recomendado bastante y que el feedback de momento ha sido bueno. Yo también lo he recomendado mucho. A mí siempre me parece Beigbeder que me interesa lo que escribe. Tiene sentido del humor, es cáustico, a veces es un provocador, a veces dice cosas. El propio título siempre ha sido así, ¿no? Fue publicitario, entonces se le mezcla una cosa con la otra, y siempre le ha gustado esta impostura, ¿no? De algún modo. Y sí, esa especie
sensación de tipo a la deriva, de que no encuentra su sitio, de los tropiezos por su vida. También tiene un podcast ahora que escucho, y Bebeder siempre es un gran autor y le tengo mucho cariño además. Sí, y además, o sea, el verano está como muy presente. Hay un párrafo que me encanta que pone, dice, la prueba definitiva es la piscina. Las personas se delatan junto a una piscina. Una intelectual leerá debajo de su sombrero. Una deportista organizará un partido de waterpolo. Las narcisistas cuidarán su bronceado. Las hipocondríacas se embadurnarán con protección total. Si junto a una piscina encuentras a una mujer que se niega a mojarse el pelo para no despeinarse, huye. Si se lanza de cabeza entre risas, lánzate de cabeza tú también. O sea, como que el verano está muy presente, quizá por también esta temporalidad de que lo asociamos como al momento como de enamorarnos, de conocer a personas nuevas, o de todo lo contrario, como a él le pasa que está viviendo como una ruptura justo en verano. Entonces me parece interesante. Y ya, por ejemplo, ahora más de relatos y ensayos, ¿qué te viene a la cabeza, por ejemplo? Pues de relatos, el último que me he leído, que me encantó, se llama Ser de fuera, de Raquel Delgado. Lo he leído. Me pareció muy bonito porque, y además yo creo que... Tiene un capítulo que habla del pan con su padre, me acuerdo. Me gustó mucho. Del pan era, ¿no? Era así, el primer capítulo, yo creo. Es un libro como que tengo presente, quizás porque, no sé si te pasa a ti, pero las personas que vivimos como en ciudades que no son las nuestras, al final tenemos como... O a mí me pasa que tengo como un conflicto entre de dónde me siento, pero dónde estoy, ¿no? Entonces ella como que reflexiona mucho sobre esta relación entre como pertenencia e identidad, ¿no? El intentar estar como en todos los sitios a la vez, el transportar maletas todo el rato, encuadrar agendas de tengo que ver a mi padre, a mi madre, a mi hermana, pero luego tengo que ir a ver a mis amigas. Entonces, como que no había leído mucho sobre este tema y son 9 relatos también muy cortitos que presentan como a diferentes personajes sobre el concepto un poco de estar como fuera todo el rato. Ya sea por viaje o ya sea por un trabajo o por un amor. Entonces, bueno, dentro de la categoría como de relatos, que yo creo que al final los relatos también a mí siempre me encantan, pero en verano especialmente porque, bueno, no tienen como esa... no tiene por qué ser algo continuado, ¿no? Que de repente lo puedes coger una tarde y leerte el relato número 2 y luego saltar al 9 y no pasar nada. Entonces yo creo que siempre son como... muy fluidos, muy frescos y que siempre... Y es verdad que es una buena elección para a lo mejor verano porque pues, muchas veces en verano estamos en un ligero desarraigo, aunque sea breve y temporal, pero incluso aunque sea en tu propia casa habitual que vas a otro lado, pero que no es tu casa de siempre, o estás en un hotel o estás en un país remoto por primera vez. Y ese ser de fuera está bien escogido, sí, porque explora muy bien esas sensaciones de estar pero no ser de ahí y todo esto. Sí. Justo. Dentro de, o sea, no es relato como tal, sino un poco más ensayo y que además me he leído hace relativamente poco. Son 2, que el primero es Estuve aquí y me acordé de nosotros, de Anne Pacheco. Sí. Y Gozo, de Azahara Alonso. Los 2 al final lo que tienen en común es que reflexionan un poco sobre todo el fenómeno como del turismo, vacaciones, hoteles. Gozo en concreto creo que es más como, no es tan ensayo, es más casi diario y habla un poco más como de esta sensación como de desconectar, de el aprender a no hacer nada, que yo creo que es algo también que a mucha gente le pasa, a mí incluida, de estar de vacaciones y decir, ¿qué hago? O sea, no tengo nada que hacer. O sea, ¿y qué hago con todo este tiempo? Para mí la lectura es una vía de escape, pero como que también Gozo, de Azahara, habla un poco sobre este momento de aprender a no hacer nada. Y Estuve aquí y me acordé de nosotros, es un poco más ensayo puro, que es súper cortito, además son los nuevos cuadernos estos de anagrama, entonces es como súper fácil de llevar y me parecieron muy interesantes los 2. Ana Pacheco también escribió Listas guapas y limpias, ¿no? Y también tiene un podcast con Andrea Gómez. ¿Alguna recomendación más tienes ahí apuntada de relatos? De relatos no.
Me quedaría con Ser de Fuera y luego los ensayos. No sé si tú tienes alguno más. Pues mira, yo de recomendaciones así tengo un libro que me encanta de Simon Rich que se llama Ríndete, que Simon Rich es un escritor que siempre muy orientado hacia el humor, pero que luego te toca la fibra sensible y siempre ha escrito en formato historias cortas y ha publicado mucho para el New Yorker y demás, y tuvo tanto, algunos de sus primeros libros fueron tan queridos que le fichó, por ejemplo, Pixar para un poco como darle un poco de humor y humanidad a sus proyectos. Y Simon Rich me parece muy gracioso y siempre es una grata compañía. Y me alegro que lo haya publicado aquí Libros Walden. Y Simon Rich siempre es una muy buena elección. Qué guay, me lo apunto. Luego también, por ejemplo, es difícil de catalogar este libro, pero 300 razones de Sara Manguso me parece una muy buena elección para verano. Lo he visto, pero no me lo he leído. Son 300 pequeñas ideas que van desde, pues, por ejemplo, una es interesante observar a un amigo mío hablar con detenimiento sobre lo que cree que me parecerá interesante. Otra es preferible imaginarte que los demás te odian a aceptar tu insignificancia. Otra idea, no eres la misma persona después de dormir bien una noche de la que eres después de una noche sin dormir. Pero, ¿qué persona eres tú en realidad? Oye, qué maravilla, ¿no? Y son estas pequeñas reflexiones que no son tweets, no son aforismos, son pequeñas ideas o ocurrencias que ella va teniendo y que me parecen muy buenas para entre chapuzón y chapuzón, en la piscina, en la playa, donde estés, o quedarte pensando, ¿no? O incluso soltar alguna en una cena entre amigos, ¿no? De ¿qué pensáis sobre esta idea? Y es un librito de Alpha Decay muy cortito, pero muy... No por ello es profundo, ¿sabes? Y toca temas que te pueden llegar hasta incomodar, ¿no? Y también ella pues explora sus propias inseguridades como escritora, sus propios fobias o sus tensiones, ¿no? Y entonces me encantó y me parece muy recomendable para verano. Más para viajar, perfecto, porque te caben todos lados. Sí, es como muy finito. Sí. No, pero es un poco también lo que hablábamos al principio, de que al final yo creo que como que no todo tiene que ser súper profundo o lo más de lo más elevado del mundo, porque yo creo que es justo lo contrario. A mí me pasa que para mí las pequeñas cosas son las más importantes y los pequeños detalles al final son las cosas que más dicen de una persona. Entonces justo el libro este de 300 razones me pareció súper interesante por eso, porque son como mini pildoritas pero que esconden como grandes cosas detrás. Asuntos en los que no te hayas parado a pensar y de repente dices, uy, voy a abrir esta puerta ahora donde me conduce. Y mira, otro libro también, que hablando antes que lo que tú decías de los viajes, de estar de aquí para allá, hay un libro que lo tenía ahí, me lo habían mandado y lo tenía en la mesita de noche para leer, digamos, y hace poco lo he retomado, de Ana Pazos, se llama el libro Matar el nervio, y que ella pues va un poco escribiendo sobre viajes por Grecia, Israel, Turquía, incluso una travesía en barco, y me encanta su forma de ver las cosas, de contarlas, y lo disfruto mucho, Matar el nervio, de Ana Pazos. Mucho. Bueno, y además la portada no puede ser como más veraniega, ¿no? Sí, efectivamente, además, fíjate, parece muy adecuado esa portada muy, muy veraniega. Y luego están las sagas. Las sagas, es un buen momento también para lanzarte y ponerte al día con una saga. Yo estuve un verano entero, creo que fue como hace 3 veranos, cuando descubrí a Elizabeth Strout, que para mí fue como un descubrimiento porque no la tenía como ubicada. Es una autora americana que ha publicado muchos libros, pero una de sus sagas más famosas es la de Lucy Barton. Sí. Y además es curioso porque yo la descubrí por Leticia Sala, porque ella publicó un vídeo que hablaba sobre un libro que se llama O. William, o I. William en español, creo.
Y que hablaba, o sea, Leticia decía como que había un párrafo que le había impactado muchísimo porque hablaba como de la idea de que a mí también me pasaba en su momento, como que yo pensaba en realidad como que el tener un amor como sano o un amor normal nunca me iba a pasar, ¿no? Y entonces Elizabeth Strout en I, William cuenta un poco su historia con su exmarido en un reencuentro que tiene con él a pesar de ella estar casada. Y entonces este reencuentro como que al final como que la conclusión es no porque se haya terminado significa que haya sido un fracaso, sino que al final la experiencia que he tenido es de poder conocer un amor real y un amor sano, y entonces me hizo gracia porque justo cuando lo vi por Leti Sala me sentí como súper identificada y dije yo tengo que leer a esta autora, y empecé por I, William, que bueno, las sagas en realidad es como, a ver si lo explico bien, pero es una protagonista que se repite como a lo largo de diferentes historias, pero no por ello tiene que... o sea, tú puedes leer un libro sin necesidad de leer el primero. Sí. Que yo creo que es lo bonito, es como que conoces a la protagonista desde diferentes vías y en diferentes historias. Y yo creo que la saga de Lucy Barton, de Elizabeth Strout, precisamente me gusta porque como que cuenta diferentes etapas de su vida. Pues en I, William, el reencuentro con su marido. En Todo es posible es como un poco más cuando ella se muda y el momento más comunidad. Lucy junto al mar, Cuéntamelo todo, y el primero es Mi nombre es Lucy Barton. Sí. Entonces, yo creo que, bueno, Elizabeth a mí me encanta, la descubrí en un verano, me parece como súper interesante y es una de esas autoras como que yo todo lo que leo de ella digo, o sea, me explota la cabeza en el sentido de que pueda transmitir tanto con tan poco. Sí. O sea, es como este párrafo en concreto que te digo, simplemente la historia de que ella va en el coche con su exmarido y de repente le lanza un hueso de melocotón por la ventana. Y entonces el marido como que le mira, el exmarido, perdón, le mira y le dice, ¿pero qué haces? Y ella dice, en ese momento me sentí como en casa porque no me dijo como nada más. Era como habitual en él como no permitirme todo, entiéndeme, pero como ese momento de sentirme en casa con algo tan cotidiano como lanzar un hueso de melocotón por la ventana. No sé, son como ejemplos que me vienen a la cabeza y digo, pues no sé, estas relaciones, estas conexiones no las había pensado. Es un libro genial, o William o I, William. A mí, ¿sabes qué me lo recomendó? María Dueñas. Y lo leí y me encantó. No, he leído otro más de ella, de la saga, pero no más. Y es increíble lo bien que te mete una relación tan particular como esa, ¿no? Y cómo le da matices y cómo no cae en clichés, cómo no es una historia repetida y llega de verdad a la profundidad sin perder nada de humor, ni ligereza, ni frescura. Me encantó. Y sí, y lo que le gusta a Leti Sala, una buena saga, también, sí. Es muy de Elena Ferrante y todo esto. Y sí, pero Elizabeth Strout, una gran escritora que merece la pena eso, meterse en una saga en verano. Yo tengo otra saga para verano, no sé si la conoces. Empecé hace poco un libro que se llama Una joven en Tokio, de una escritora japonesa, pero que vive en California, que se llama... Me suena, pero creo que no lo he leído. Aki Shimazaki. Y ha sacado con Tusquets una pentatología, ¿no? Son 5 volúmenes de la historia de una familia, y cada libro, digamos, se centra en uno de esos miembros de la familia. Y yo he empezado con Una joven en Tokio, que no es el primero, pero que tampoco hay un orden muy claro. Y me ha encantado la pulcritud con la que escribe esa historia. Es muy se lee, pero parece que algo malo está siempre a punto de pasar, y a la vez te da una tranquilidad leerlo. Me da paz leer el estilo de esta escritora, que es muy particular. Son estas escritoras que parece que no son tan buenas porque lo hacen muy fácil, y al hacerlo fácil
dices, ¿por qué no todo el mundo lo hace así de bien? Y creo que me ha encantado y tengo muchas ganas de meterme en otros volúmenes de esta historia, y es una buena saga en la que meterse este verano, yo creo. No tiene nada que ver este libro, pero un poco hablando de sagas barra series, estoy viendo ahora la serie, la última serie de Lena Dunham, Sí. que la está produciendo, la ha escrito y es la directora, y también hace como un cameo, que se llama Too Much, está en Netflix. Y me ha recordado, o sea, desde el primer capítulo además, me ha recordado el libro Soy fan de Sheena Patel. No sé si lo conoces. No. Es que no es muy conocido, pero a mí me encantó. O sea, lo leí el año pasado y me pareció brillante porque, bueno, cuenta la historia, y es un poco parecida a la serie de Too Much, cuenta la historia de una chica que se obsesiona con la novia actual de su ex. Y entonces como que la está stalkeando constantemente en Instagram, se compara como con su vida fabulosa, y entonces Too Much, la serie de Lena Dunham, habla un poco también de eso, ¿no? De toda la obsesión de seguir a través de redes sociales la vida de la nueva novia de tu ex. Sí. Entonces esta comparación, como que justo el otro día que empecé la serie me vino a la cabeza este libro, y es un libro que he regalado bastante porque, bueno, o sea, yo creo que es como muy actual. Cuenta también, o sea, uno de los temas principales es cómo nos relacionamos en tema de amor, amistad, incluso en nuestras relaciones profesionales ahora mismo, en este momento, como muy generacional. Entonces como que me pareció como interesante. Interesante. Yo, mira, en ficción no me gusta tanto leer sobre redes sociales y demás, pero ahora me acabo de terminar un libro, bueno, me queda nada, que me ha encantado. Es no ficción, es un libro que se llama Los Irresponsables, aquí lo tengo, Los Irresponsables, de Sarah Wynne Williams. Y se llama Los Irresponsables porque arranca con esta cita del Gran Gatsby que dice: eran gente descuidada, Tom y Daisy. Destrozaban cosas y criaturas y luego se refugiaban en su dinero o en su inmensa desidia o en lo que fuera que los mantenía unidos, y dejaban que otros limpiaran el desastre que habían hecho. Y esta chica, Sarah Wynne Williams, digamos que es la persona de Facebook con más categoría que ha, después de Mark Zuckerberg, que ha hablado de todo lo que han hecho mal, ¿no? Y Sarah Wynne Williams era una diplomática de Nueva Zelanda que ella, y lo cuenta con muchísimo sentido del humor y con muchísima gracia, ella, digamos, se quiere postular para Facebook cuando Facebook empieza y se inventa un puesto para ella. Logra, a base de ser pesada, que la contraten en Facebook, y ella empieza desde dentro porque su obsesión es que Facebook va a ser no solo una gran fuerza comercial internacional, sino una fuerza política internacional. Entonces, que necesita Facebook de alguien que conozca los entresijos de cómo funciona la diplomacia internacional. Y es fascinante lo que cuenta, sin ningún tipo de censura. Este libro, claro, lo han querido tirar abajo por tierra, mar y aire, y cuenta sus peripecias, que claro, es que es una empresa tan potente que es como un propio país. País muy importante además. Entonces cuenta los encuentros que tienen con políticos internacionales, con cómo tienen una presencia en momentos importantes de la historia, y al mismo tiempo cómo son de los gerifaltes de esta compañía, cómo son de irresponsables, a veces de irrespetuosos, a veces de insensatos. Y es una locura a veces cómo ven el mundo como un tablero de Risk, y el desconocimiento que tienen, ¿no? Y las tensiones que tienen dentro de la compañía, ¿no? Por ejemplo, pues hablan de... Quieren presumir de que tuvieron un impacto importante y decisivo en la primavera árabe, y luego al mismo tiempo dice esta chica que no les permite a los jefes presumir de eso, que es lo que querían hacer, porque entonces en China os van a crucificar, porque en China, que ya bastante tensión hay, no van a querer asociarse con una empresa que promueve una revolución popular, ¿no? Entonces está
esta chica continuamente... Sí, sacaba a la luz todo esto. Continuamente, además, en este tipo de conflicto, y ella va teniendo poco a poco muchos problemas emocionales, claro. Personales, de tensión, y luego también está muy bien porque te desmaquilla todo lo bonito que a veces te venden estas empresas tecnológicas, ¿no? De cómo luego funcionan por dentro, cómo estos líderes luego hacen todo lo que no dicen que son. Entonces es muy revelador, muy interesante, y luego aparte eso, que es consigue que sea un libro que no puedes dejar de pasar páginas, porque es te atrapa la historia, el humor, cómo cuenta, qué bien ejecutada está, no se entretiene en temas aburridos y te lo hace muy, muy ameno. Y me ha encantado Los Irresponsables, editado por Península. Hay un libro que, hablando un poco de esto, ahora me ha recordado que me lo leí hace tiempo, que se llama Valle Inquietante. Sí, es muy parecido a este, sí. Pero me ha gustado aún más que Valle Inquietante. Sí. Bueno, Valle Inquietante es ficción, pero es la experiencia de la autora, que ahora no recuerdo su nombre. Se llama Anne Weiner, creo que era. Bueno, que ella empezó a trabajar en una startup tecnológica, también un poco como pues siendo muy joven y cumpliendo un poco este sueño como americano de empezar en una startup desde el principio y todo como muy ilusionante al principio, ¿no? Y ella narra en primera persona, o sea, bajo una protagonista, pero bueno, que es básicamente su experiencia. Narra todo el proceso y todos los entresijos también de lo que realmente fue para ella trabajar ahí. Y me gustó mucho, me dio como, o sea, no sé si me lo leería en verano, porque sí que es como un poco agobiante, pero me encantó. Sí, a mí me gustó bastante, pero se me hizo un poco repetitiva la fórmula de caricaturizar a esta gente que trabaja en unas grandes startups que todo el día están tomando kombucha y van todos vestidos con ropa cara, pero van tirados al mismo tiempo y no sé qué. Entonces se me hizo un poco formulaico eso, pero es también muy recomendable de libros del asteroide. Ella empezó, o sea, publicó el libro porque previamente había escrito un artículo, ¿no? Que se volvió como, se hizo muy viral y de ahí salió como la historia del libro. Mira, otro libro también que quizás no es de verano, pero yo creo que es un libro también que es... La historia es tan increíble que te mete muchísimo, que se llama Quien tiene miedo, muere a diario, de Giuseppe Ayala, que cuenta... Giuseppe Ayala fue amigo íntimo de Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, que fueron estos grandes figuras magistrados en Italia que la mafia los mató en el año 92 con apenas meses de diferencia. Y cuenta todo el proceso de desarticulación de la mafia y cómo lo que es bonito es cómo personas de corbata, casi funcionarios, gente que está un poco en despachos en la sombra, cómo hacen un trabajo increíble para derribar algo tan monstruoso como la mafia. Y personas con un gran sentido del deber, y que por momentos parece eso, un puñado de abogados y jueces, como los intocables de Elliot Ness, tratan de desarticular algo tan difícil de parar como es la mafia. Y tiene grandes reflexiones para la vida, ¿no? De ser valiente, incluso pues, te dice, por ejemplo, aquí Giuseppe Ayala te dice: la mafia te mata cuando se produce una especie de combinación fatal. Te has vuelto peligroso para ellos, pero al mismo tiempo estás aislado. Es lo que les ocurre, ¿no? Porque les afecta la vida personal, la amenaza, el continuo ser observado, la paranoia en la que entran, cómo les afecta la vida a los familiares. Y cuenta al final, que es muy bonito, dice que Borsellino y Falcone, que eran amigos íntimos, diferentes pero íntimos, mueren con apenas meses de diferencia. Los dos, a uno le ponen la bomba en la autopista y a otro en Palermo, y cuenta la mujer de uno, dice: Paolo empezó a morir cuando murió Giovanni, el otro, como dos canarios que difícilmente sobreviven mucho tiempo a la muerte del otro, ¿no? Y que pues es terrible, pero al mismo tiempo es luminoso la parte de ética y de
ahora a lo mejor estamos en un momento de que no creemos en los políticos y ni en los funcionarios, y este libro digamos, de algún modo te devuelve un poco a esa moralidad. Te hace ver que se puede hacer las cosas muy bien y que lo que hay detrás, ¿no? De gente que quizá está en la sombra, puede hacer cosas asombrosas. Qué bien, qué interesante. Dice, la cultura de la sospecha es la negación de la figura del juez, que me encantó esa reflexión. Qué interesante, me lo apunto. ¿Algún libro más que tienes así apuntado de tus recomendaciones yo creo que verano? iría a por un buen romance, ¿no? Por un buen romance. O sea, hablar del amor en general es como mi pasatiempo favorito del mundo y leer sobre amor aún más, ¿no? No me extraña que seas tan fan de Taylor Swift, efectivamente. Empiezan a cuadrarme las piezas ahora. He estado influenciada desde muy pequeña, así que yo creo que todo encaja. Pero bueno, el primero, y además hice un club de lectura sobre este libro y fue como súper interesante porque éramos todas chicas y como que compartíamos un poco las mismas experiencias, y es Todo final es un comienzo, de Dolly Alderton. No lo he leído casi nada de Dolly Alderton y solo escucho cosas buenas, y es un buen momento en verano para a lo mejor ponerme al día con Justo, la vieja amiga Dolly. Bueno, Dolly al final es una periodista británica que su debut literario fue el libro de Todo lo que sé sobre amor, amistades y tal, que fue como también un boom, porque contaba como un poco su experiencia en primera persona de lo que significaba como estar en la veintena siendo joven, con tus amigas en Londres. Entonces fue como un libro como muy... O sea, que llegó como a muchas chicas que estaban atravesando como ese momento vital, y a mí me encantó. Pero en esta última novela yo creo que es una novela como que sale un poco de sí misma y relata la historia de... en realidad es una ruptura, o sea, he dicho romance, pero está basado como una ruptura, pero es como un libro que a mí me divirtió muchísimo, me entretuvo, me reí, me pareció como brillante porque narra la ruptura entre un chico y una chica desde el punto de vista, o sea, el narrador principal es el chico. Entonces es como que no había leído tantos libros vistos desde el punto de vista de él. Y me pareció como muy interesante el conocer cómo... un hombre atraviesa como una ruptura de una relación de 5 años con su chica. Él además es monologuista, entonces como que es como muy cómico, divertido, y luego, bueno, esto no es un spoiler, pero luego al final del libro presenta la visión o la versión de ella. Entonces, como que puedes conocer, o sea, durante toda la historia conoces el punto de vista de él, empatizas muchísimo con él, pero de repente también conoces la versión de la otra parte. Entonces me pareció como, bueno, al final ninguno somos tan malos ni tan buenos, y en todas las historias hay como dos puntos de vista que merecen como ponerlos un poco en la palestra. Y Dolly me parece como... o sea, tiene una capacidad para conectar ideas, y además ideas como muy universales, ¿no? Como puede ser el amor y el desamor, pero desde un punto de vista como muy cómico, muy divertido, y que este último libro en concreto me encantó. La traducción es Good Material, que yo creo que es más acertado que Todo final es un comienzo. Me pareció raro la traducción, porque Good Material yo creo que hace referencia un poco a este momento de que cualquier situación en la vida como que puedes, entre comillas, aprovecharla para sacar algo positivo, y más si eres un artista, ¿no? Como puede ser escribir una canción o hacer una película. El good material es algo que se dice mucho en el mundo de los monólogos, de los monologuistas, de algo que hay es bueno para encuentras una pepita para poderla desarrollar luego sobre el escenario, y también conecta, por ejemplo, con eso que decía Nora Ephron, ¿no? De todo esto algún día será divertido. Eso es. Que también creo que está en tu lista, puede ser. Está en mi lista. Bueno, es que Nora Ephron siempre está en mi lista. Está en todas las listas, Nora Ephron. Está en mi lista. Hoy he leído una newsletter de Andrea Sabal que tiene una... es la que ha montado Girls from Today o algo así se llama. Me gusta. Y hace un homenaje a
a Nora Ephron, ¿no? De cosas que le habría gustado saber antes o algo así. Entonces hace un listado y me ha gustado mucho. Conectando con Nora Ephron, justo estoy leyendo el libro de El amor después del amor. Sí, de Laura Ferrero. Con Marc Pallarés. Sí, y es como una... mini relatos de diferentes historias justo de desamor, ¿no? Taylor está incluida, que me hizo bastante ilusión, pero Nora Ephron también, y hablaba un poco de esto, del concepto como de que de cualquier situación al final podemos sacar algo positivo y podemos convertirlo en algo divertido. Laura Ferrero pasa por el hotel bueno, y pero voy a pasar... Nos saltamos esta regla. Sí, Laura además la tenemos mucho cariño, así que nos saltamos la regla para esta mención tangencial de El amor después del amor. Vale. Otro romance. Otro romance. Que me encantó. Días apasionantes, de Naoise Dolan. No lo conozco. Pues me lo leí el verano pasado, creo, y me encantó primero porque, bueno, la historia gira en torno a un triángulo amoroso entre dos chicas y un chico. Está ambientada en Hong Kong y reflexiona un poco sobre temas como pues, la clase social, el género, las relaciones entre tres personas, y me recordó muchísimo a Sally Rooney, que es una de mis autoras favoritas, y además como que el último libro, Intermezzo, no sé si lo has leído. Lo tengo por aquí, pero no lo he leído. Pues fue su último libro y todo el mundo como que lo que escuchaba era como que no había gustado mucho. La forma de escribirlo, ¿no? También decían que era un poco... los diálogos creo que estaban estructurados de una forma diferente, sobre todo. A mí me sorprendió como leer como esas cosas porque a mí no es porque me encante ella, que igual no soy tan objetiva como debería, pero me pareció una historia brillante, Intermezzo, que es como... Bueno, es la historia de dos hermanos que están atravesando un duelo y que tienen grandes diferencias y que un poco por su incapacidad para gestionar las emociones son incapaces de llegar como a un punto en común. Entonces, al final, como estas dos figuras de dos hermanos chicos con personalidades súper distantes, me pareció brillante que esté escrito también por una mujer. Sí, yo lo empecé, pero lo aparqué. Y no me gusta decir esto porque parece que lo has abandonado, que no te estaba gustando, pero como tengo un ritmo que me tengo que leer de gente que viene por el podcast y que me tengo que leer su libro, pues no lo he retomado. Pero con Sally Rooney a mí es que me produce tal pereza el fenómeno que hay de tener que tener una opinión sobre Sally Rooney y Exacto. que tu opinión tenga que ser transgresora o tenga que ser impopular y demás, que me aburre muchísimo esas reacciones que nunca son además normales, siempre es como postirónico o ya la tercera... Me aburro. Sí, sobre todo también que yo creo que la idea que se ha formado como de Sally Rooney al final es una idea que ni ella misma ha querido, estoy segura, como estar como encasillada en que le decía como la voz de su generación o sea, yo creo que al final todo se resume en que quizás es una mujer joven que escribe sobre sentimientos o sobre temas que igual no están tan a la orden del día como puede ser, pues eso, una relación a tres o una relación entre hermanos que no se entienden entre ellos. O sea, como que me da pereza ese momento como de si algo está tan bien, ¿por qué vas a ir a por ello? O sea, porque está de moda. No, porque hay momentos en los que a la gente le gusta tirar abajo lo que en ese momento es popular, ¿no? Entonces, es fácil a veces, consigues un efecto enseguida tirando piedras contra lo que otras personas han erigido, ¿no? Eso es muy fácil y tienes una reacción inmediata de estar de acuerdo, de gente que te odia, y también hay mucho de esto, ¿no? El rage baiting, ¿no? Esto de escribir cosas que generen sentimientos de ira, y es una forma de llamar atención. Entonces, lo que la gente está buscando es precisamente la atención. Y esto va bien con un libro que creo que también tienes
para la vuelta de verano. Es verdad, pero este sí que me lo voy a llevar este verano porque no lo he leído, pero me lo recomendó una persona de la que me fío muchísimo, que es Sofía de Wozere, y justo hicimos como una especie de workshop con Notes on Books y me dijo, Clau, te tienes que leer El valor de la atención de Johann Hari. Mira, lo tienes aquí. Aquí lo tengo. En inglés se llama Stolen Focus, ¿no? Sí. El robado. ¿Por qué no podemos prestar atención? Y de hecho ahora también hay otro libro que tengo encargado que se llama algo así como El canto de las sirenas, que también va sobre esto, ¿no? Sobre el negocio de atención, que ahora es lo que todo el mundo está intentando atrapar y conseguir. Y este libro me pareció brillante porque él se expone mucho. Él habla de sus problemas para estar en el momento, de lo distraído que a veces llegaba a estar por los continuos estímulos externos. Y tiene una reflexión que me encantó, que habla sobre, que compara la atención con la luz, que dice que la atención es nuestra luz, es nuestra forma que tenemos para ganar claridad, para iluminar caminos que a veces de otra manera no podríamos ver, y cuando no tenemos esa atención, esa luz, todo se vuelve oscuro, nos podemos dar un golpe y quedarnos más idiotas de lo que ya probablemente estemos, y desarrolla mucho estas ideas, además desde un punto de vista muy personal, y que ya te digo que él a veces te da hasta pudor, ¿no? Lo que llega a contar o cómo lo propone, y me gustó mucho y parece un tema pues evidentemente a la orden del día. Sí, yo es como uno de que está en mi lista y que justo me lo recomendaron un poco precisamente por esto, ¿no? Porque yo decía, es que estoy como a 1000 cosas, pero no estoy a ninguna, no puedo como focalizar, y yo mido como, no sé si te pasa, pero yo mido como mi atención, por ejemplo, cuando entro a una cafetería por la mañana y pido un café, y no te pasa como a veces que te tienen que repetir como un café con leche, grande, pequeño, y yo estoy casi con el móvil, sin ni siquiera mirar a la persona que tengo enfrente que me está atendiendo, y digo, son las 9 de la mañana, no puedo ir así de volada cuando estoy pidiendo un café. Como que mido mucho mi atención y los niveles como de, también un poco relacionado con el estrés y multitasking total, cuando voy a pedir café. Si hay una mañana en la que soy capaz de buenos días, pedir el café, mirarle a los ojos y saber decirlo como de seguido. Es verdad que antes de tomar el café no se nos debería juzgar, porque creo que somos todos un poco zombies, o todavía no tenemos ese... estamos todavía sin pulir. Pero por supuesto que la atención es un asunto fascinante, de cómo nos afecta a precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? A la lectura, cómo nos interrumpe continuamente un pensamiento, de cómo cada vez nos cuesta más dedicar tiempo de calidad a todo lo que más te puede gustar y apetecer, pero que estás continuamente pensando en lo siguiente, y que se va acentuando por esta cultura del scroll infinito y de los estímulos continuos de forma compulsiva. Total, pues este libro nos lo vamos a leer este verano. Sí, pues es muy, muy, muy recomendable. Y luego yo también, tengo varios libros encargados. Estoy leyendo Las galeradas del libro de Raúl Refri, de este artista que ha sido productor de muchos, pues como Rosalía, Guitarrica de la Fuente, Kiko Veneno, y otros grandes, Zetangana, otros grandes artistas de cómo habla sobre la creatividad, ¿no? Y también habla de la atención, también habla de la innovación y la tradición y sus propios conflictos internos. Y estoy leyendo que Las galeradas sale el 12 de septiembre y creo que me ha gustado mucho. Pero luego tengo varios libros encargados para este verano. El Imperio de la Élite se llama, que es un libro sobre que cuenta la historia de Condé Nast de los años 90, que no me puede interesar más, por supuesto. Y algún libro más que tengo ahí anotado, pero sí, son buenos libros de verano, los que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y creo que ha quedado muy bien la lista. ¿Sí?
¿Te ha gustado? Yo creo que estos últimos que hemos dicho es lo que comentábamos antes, de que a mí es como que me preparan un poco o me hacen estar un poco más motivada para la nueva temporada, ¿no? Que para mí empieza en septiembre. Sí. Entonces, el valor de la atención, todo el momento este de creatividad y tal, también me interesa. Y obviamente pues las novelas y la ficción está fenomenal, pero este momento como de bueno, preparar lo que va a venir también me ilusiona y es como un nuevo comienzo. También tengo La conquista de lo cool, de Thomas Frank, El negocio de la cultura y la contracultura y el nacimiento del consumismo moderno, que suena así como un... Pero lo he estado ojeando y lo he estado leyendo, de Alpha Decay también, que me parece muy interesante y me quiero sumergir en este libro. Y luego tengo una pequeña recomendación para a lo mejor oyentes que les gusta leer en inglés. Hay una escritora que me gusta mucho, que de algún modo, si yo pensara en tener una editorial, ¿qué libros me gustaría traducir, comprar los derechos, ¿no? Y hay una autora que yo creo que aquí nunca se ha publicado en español, que se llama Sloane Crosley, que tiene un tono en sus libros que me encanta. Y tiene este libro que se llama Grief is for People, como el luto es para la gente, que habla de... mezcla muy bien dos historias que le ocurren, que es que un día entran a robar en su casa y luego un amigo suyo íntimo se suicida. Entonces cuenta con humor negro por momentos, pero su relación con este amigo suyo y todo, y me ha encantado y lo he vuelto a ojear estos días, y me parece un libro una autora que yo me encantaría tener en mi catálogo, por así decir. Entonces, si hay alguien que le guste leer en inglés o que... pues Grief is for People, de Sloane Crosley, es una muy buena recomendación. Qué interesante. Me parece muy buena autora. Además, la portada es muy bonita. Muy buena autora, muy buena escritora. Pues Claudia, me lo he pasado fenomenal charlando contigo de tantas cosas, tantos libros, tantas historias. La gente puede seguir lo que haces en... Notes on Books. Además, creo que cuidas mucho todo el aspecto visual, todo el aspecto de, podríamos decir, aesthetics, como dicen ahora la gente. Me gusta mucho como los marcapáginas que haces y todo lo cuidas mucho, y ahora creo que vas a hacer algunos clubs de lectura, ¿no? Abiertos, que la gente te siga la pista, que siga más a fondo tus recomendaciones, y nos seguimos contando historias y leyendo libros, ¿te parece? Genial, qué ilusión, Javier. Muchas gracias por este ratito y me lo he pasado fenomenal. Disfruta del verano y que también nuestros oyentes disfruten de su verano y que se lleven sus libros. Y que nos digan qué impresiones, a lo mejor si han dado la oportunidad a alguno de estos libros, qué les ha parecido. Fenomenal.